porque bien cada lugar conforme al horario que tienen, es en ese instante que nos pueden oír y claramente conocer lo que estamos entregando en estos tiempos. Bueno, le damos las gracias al Padre por todo lo que nos revela, por todo lo que nos enseña, porque claramente sin Él no podríamos hacer lo que corresponde hacer, porque muchos están haciendo lo que creen que deben de estar haciendo y lo hacen con su alma, lo hacen con sus ganas y no es que esté mal, pero no es lo correcto, porque nosotros que hemos nacido de nuevo, como bien lo dijo nuestro rey Mashiach, no sabemos de dónde venimos y tampoco sabemos a dónde vamos. Es decir, como el soplo del Ruach, somos guiados, debemos ser guiados de esa forma. Y es por eso que le damos la gracia al Padre, porque también hemos aprendido a oír, hemos aprendido a estar quietos para poder justamente recibir lo que Él quiere mostrar, recibir lo que Él quiere enseñarnos y para la vez, cuando ya lo hemos aprendido, poder entregárselos a ustedes también. Bueno, dicho eso, también les quiero recordar que están nuestros libros de estudio, resumen completo de la Escritura, de principio a fin, de Bereshit hasta el libro de Revelaciones, o conocido en griego como Apocalipsis. Aquí está un resumen de aproximadamente 100 páginas con los nombres originales en el hebreo y con varias de las tinieblas o las lagunas, por decirlo de una forma, que hay en el tiempo cronológico de lo que ustedes tienen como Biblia, está justamente en este libro también conectado, unido, para que no se nos pierda absolutamente nada en el espacio ni en el tiempo, para poder entender y comprender justamente el plan original del Padre de establecer su Malhut aquí abajo en esta tierra, y sí, con los seres humanos que son a imagen y semejanza a Él. Ese es el diseño final y es el diseño original, y es, por decirlo de alguna forma, un resumen que le estoy entregando a ustedes de todo lo que implica justamente la Escritura. Ahora, dentro de todos los temas que ya conocemos que están en la Escritura, aquí tenemos 17 temas que se han llevado a profundidad en este hermoso libro conocido también como Luz en medio de las tinieblas. Este segundo libro, y digo segundo libro porque primeramente tenemos que conocer la Escritura para que aparezcan algunas dudas o bien aparezcan algunas inquietudes en las cuales justamente están resueltas en ese otro ejemplar. Así que los invitamos para que lo puedan adquirir de forma absolutamente gratuita. Por favor, conéctense con nuestro correo ministerial, ministeriovengaturreinochile@gmail.com, y en ese instante, usted cuando nos envíen su correo, nosotros vamos a poder enviárselos justamente vía PDF, y también si usted quiere y desea que nosotros podamos estar conjuntamente con usted estudiando el libro, lo haremos de esa forma, a la hora que usted le estime conveniente, nos coordinamos, no importa la región, no importa en qué nación usted esté, nosotros estamos disponibles para eso, porque para eso nacimos, para poder estar a la voluntad y al tiempo establecido por el cielo, para poder extender su Malhut a las naciones. Y dicho eso, bueno, vamos hoy día a hacer... digo un repaso, pero en el fondo no va a ser un repaso porque lamentablemente esta enseñanza ya fue borrada del canal de Facebook. No se alcanzó a subir justamente al canal de YouTube, pero claramente como hoy también al pasar los días, semanas, meses y años, claramente vamos adquiriendo mayor entendimiento, más madurez, y hay muchas cosas más que se van agregando en nuestra batería espiritual personal. Claramente vamos hoy día a entregarles a ustedes un tema que lo vimos hace ya muchos meses, por decirlo algunos años atrás, y es las consecuencias que tiene el paso del Ruach de Grecia, algo que usted puede verlo justamente en el canal de YouTube, está el Espíritu de Grecia y el Ruach de Grecia, pero cuáles fueron las consecuencias de lo que ocurrió en el paso de la influencia helénica, ¿no es cierto?, o seleucidas, como también se le dice de alguna forma, los griegos, para no complicarlo tanto, ¿no es cierto?, el paso del imperio griego justamente por el territorio de Israel y cómo eso afectó a lo que en ese instante se empezó a instaurar en forma mucho más sólida, porque ya muchas cosas y doctrinas, tradiciones, etcétera, etcétera, ya venían desde la deportación de Babilonia, y aquí estaba faltando justamente la complementación para este pacto, este matrimonio espiritual entre Grecia y Babilonia. Y aquí vamos a ver de alguna manera también
qué fue lo que ocurrió y cuáles son los frutos a la vista, porque recuerde que los frutos se ven. Usted, si no ve el fruto, es muy difícil que pueda saber qué tipo de árbol es. Usted va a ver las hojitas, quizás no las va a discernir muy bien, si es más ancha, más angosta, más larga, con un mayor nivel de intensidad del verde, con puntas rojas, puntas amarillas. Son detalles que muchas veces una persona común y corriente no logra discernirla, no las logra identificar, a no ser que sea una persona que está en el ámbito agrícola. Pero si usted ve el fruto, se va a dar cuenta claramente de qué tipo de árbol es. Y bueno, no por sí Mashiach dijo que por los frutos se conoce el árbol. Y justamente una de las cosas que vamos a revisar hoy día es la manifestación justamente del paso del Ruach de Grecia por Israel. Una de las cosas que tenemos, te voy a hacer una pequeña rememoria o un recordar, no rememoria, un recordar un poco, hacer memoria, que una de las cosas importantes que deja, que establece el Ruach de Grecia es una rígida forma de pensar, un pensamiento rígido. ¿Por qué? Porque considera que él tiene la razón, considera que él lo sabe, que sabe más que el resto. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque también otros de los Rujots, espíritus que están dentro de este principado de Grecia, viene siendo la competencia. Y eso va de la mano también con el altivez, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no solamente le pertenece a Grecia, sino que es transversal. Pero le estoy comentando un poco eso y a la vez también otra de las cosas que también tiene Grecia es la división. Produce división en la forma, escuche muy bien esto, la forma de pensar. Y usted podrá hacer memoria, si es que ha leído las cartas de Rav Shaul, sobre todo las cartas a los israelitas que están en Corinto, que en el capítulo 1 de la primera carta justamente a los israelitas que están en Corinto, se produce una situación estando justamente uno de los emisarios, digamos, o de los mismos discípulos, talmidim de Rav Shaul, cuando él se entera y ve que hay ciertas cosas que están ocurriendo, porque claramente a él se le informa. A él se le informa por la casa de Cloé, ¿no es cierto?, que hay ciertas divisiones dentro de la congregación y que algunos están diciendo, yo, ¿cómo se llama?, soy de Pedro, Kefas, ¿no es cierto?, soy, etcétera, de lo otro, soy de Mashiach. O sea, como que hay una división donde yo soy parte de, o yo sigo a, ¿no es cierto?, y Rav Shaul hace un comentario ahí que menos mal que yo no he sumergido a nadie, porque están hablando de quienes han sido sumergidos, ¿no es cierto?, y yo no sumergí nada. A mí Mashiach no me llamó a sumergir a nadie, entre comillas, conocido en el ámbito religioso como bautismo, ¿no es cierto? A mí Mashiach no me llamó a bautizar a nadie. Yo tengo otro propósito, establecer nuevamente en la conciencia de los israelitas que están en la dispersión, que están en la diáspora, volverlos nuevamente a nuestra nación. ¿Y cómo pueden volver a la nación conociendo Torah y haciendo justamente la Brit Milá espiritual, es decir, la circuncisión del corazón? ¿Y cómo se hace eso? En el momento que hago Teshuvá, me arrepiento, entiendo que he transgredido la Torah y le pido perdón al Rey, al Creador del universo, ¿no es cierto?, a mi Elohim, por causa de la transgresión, y abro mi corazón para poder recibir, reconociendo claramente que el Mashiach de Israel es Yeshua. En ese instante se produce la Brit Milá, se produce la circuncisión del corazón, en ese instante. Y, dicho eso, ¿qué ocurre? Empiezan a producirse muchas cosas que están dentro de las congregaciones, dentro de las Keilah, ¿no es cierto?, y de las cajales que están, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, a causa de la transformación de la mente. ¿Por qué? Porque hay que entender que ellos estaban dentro de culturas paganas, dentro de culturas que claramente habían absorbido el alma de esas personas que son israelitas, hermanos nuestros, pero se convirtieron al llegar el mensaje. Ahora, ¿qué ocurre? ¿A qué quiero llegar? División. Sí, eso es lo que trae también el Ruach de Grecia. Y es por eso que uno decían, no, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo, que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la división es parte justamente de lo que viene teniendo el Ruach de Grecia. ¿Por qué he hecho esta introducción? Porque vamos a ver que eso claramente es parte de los frutos. Parte de los frutos. Usted podrá darse cuenta por qué hay tanta congregación a nivel global, y si usted puede empezar a darse cuenta, claro, son del ministerio tanto, son del pastor tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive son
del rabí o del rab tanto, cuando muy bien sabemos quienes somos mesiánicos que está prohibido llamarse rabí aquí abajo a ninguno de los hombres que pueda estar enseñando. Yo soy moré, no soy rabí, soy moré y no tengo menor distinción que un rabí. ¿Por qué? Porque es solamente un nombre, pero ese nombre yo no lo puedo tocar porque hay un solo rabí para nosotros. Nuestro Rebe tiene nombre y su nombre celestial, Yeshua HaMashiach. Es el único Rebe al cual yo me dedico justamente a oír y a quien yo le levanto reverencia. Entonces, usted se podrá dar cuenta que hoy día lamentablemente vemos que dentro de las congregaciones mesiánicas se le llama Rebe, amado, si debe ser un Roé el que debe estar ahí. Y de esa congregación sí tiene que haber justamente un Moré, ministrando, justamente enseñando, porque hay una diversidad impresionantemente importante de diferentes tipos de moré, diferentes tipos de maestros, justamente de profesores. Hay diferentes tipos. Ahora, eso debe estar en las congregaciones. Pero ¿a qué quiero llegar? Voy a entrar justamente a revisar las Escrituras en Daniel capítulo 2 para que podamos conocer la profecía que venía justamente en la vida de Daniel con respecto a los imperios que iban a gobernar sobre Israel a causa de su rebeldía y transgresión consecutiva de la Torá. Y tenemos varios reinos. Recordemos que hay un sueño, que justamente aquí voy a hacer un extracto solamente para poder llevarlo a lo que nosotros estamos buscando hoy día enseñar. Y hay 4 imperios que vienen posterior a Siria, ¿no es cierto? Viene Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. Y eso es justamente lo que vamos a revisar en este sueño, pero vamos a poner justamente la intención y vamos a colocar justamente el énfasis en lo que vendría siendo este tercer reino que está justamente en la altura del vientre, ¿no es cierto? Y acá en los muslos. En esta sección es donde está ubicado conforme a lo que vio justamente en el sueño Daniel. Pero bueno, vamos a Daniel, ya dije capítulo 2, verso 31. Y aquí vamos a ver lo que le está diciendo a Nabucodonosor justamente Daniel. Y aquí vamos a amplificar y vamos a revisar algunas cositas. Daniel capítulo 2, verso 31 dice así: tú, oh rey, ¿no es cierto? Le está hablando Daniel a Nabucodonosor, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Y ahí nosotros podemos ver en el libro de Esdras con respecto a lo que vendría siendo los reyes de Persia, ¿no es cierto? Ciro y Darío, ¿ya? Luego, su vientre, lo que recién les comentaba, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí no está hablando que este último imperio sean 2 imperios, no. De lo que corresponde a las piernas, ¿dónde terminan las piernas? En los pies, ¿no es cierto? Por ahí se produce una mezcla, ¿ya? Que es lo que está mostrando justamente acá. Sus piernas de hierros, pero sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿ya? Y dice acá, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Si avanzamos al verso 37, un poquito más abajo, estamos en el 34, bajamos al 37, volvemos a revisar. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Él está describiendo justamente la estatua. Y le está mostrando justamente estos gobiernos con respecto a lo que él vio, el oro, la plata, etc. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres y bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Se fijan? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, que vendría siendo Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y aquí quiero detenerme porque si usted se puede dar cuenta, ¿cuál vendría siendo hoy día el sistema de educación que existe tanto en las universidades como también
en los colegios. También le llaman liceos emblemáticos. La palabra liceo también es griega. Y la palabra alumno también es griega. Mire lo que son las cosas. ¿Y qué significa sin luz? Alumno. Recuerden que la palabra lumen, que se ocupa mucho en el ámbito eléctrico, implica luz. Y bueno, lumen es una palabra griega y resulta que alumno significa sin luz. A es el prefijo para decir sin, ¿no es cierto? Sin lumen, sin luz, alumno, de ahí viene la palabra alumno. Por eso nunca nosotros decimos a quienes son discípulos, talmidim de Mashiach, alumnos, por mucho que sean parte del ministerio y estén en clases, etcétera, etcétera. Si están en clases son talmidim. Eso que a usted le quede sumamente claro, no llamar nunca alumno, ¿no es cierto? Porque ellos sí tienen la luz de Mashiach y están conociendo y aprendiendo a tener más luz. No son sin luz. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros estamos revisando en este momento se amplifica ¿en qué libro? Sí, hay un libro que no está dentro del canon, ¿no es cierto?, donde dejaron fuera este libro, que es el libro de Macabeos. Aquí aparece en el libro de Macabeos todo lo que ocurrió justamente durante el proceso de invasión griega sobre Israel. Y claramente aquí hay una fusión Ciro de Asiria con Grecia en el norte de Israel, y ellos son los que bajan justamente a tomar territorio el territorio de Israel. Ahora, en el libro de Macabeos, aquí nosotros podemos ver justamente la historia ciro-griega, ¿no es cierto?, de la llegada justamente de este imperio al territorio de Israel. Y aquí vamos a encontrar la historia de Matatías, que era un Coanim, que era levita, y que claramente estaba en el templo, ¿no es cierto?, estaba en Jerusalén. Y él tenía 5 hijos, uno de los cuales era Yahudá o Judá, y le decían por sobrenombre llamado Macabeo. Ahora, la pregunta, yo no sé si usted lo sabe, pero ¿qué significa Macabeo en hebreo? Macabeo en hebreo es sumamente extraordinario y importante el nombre, significa martillo. De hecho, de alguna forma podríamos pensar que se le podría haber llamado Judas el martilloso, es decir, alguien que iba a destruir lo que tuviese que destruir si algo se le ponía por delante. Yo creo que de alguna manera, si usted nos puede dar cuenta, cuando usted lea el libro de Macabeos, y vamos a ver acá que claramente tiene que leer el primer libro de Macabeos para que logre entender, porque el segundo libro de Macabeos no es correlativo, para que se lo pueda entender, no es correlativo al primero. Lea el primer libro de Macabeos y usted se va a dar cuenta cómo operó todo este tema. Y acá usted se va a poder dar cuenta de que todo lo que ocurrió en ese tiempo claramente trajo consecuencias espirituales en el ámbito del templo, que es justamente de lo que vamos a hablar también hoy día. Entonces, Judas el martilloso, Judas el martillo, así era la forma en que se le llamaba a él. Y claramente que él fue el que encabezó justamente la resistencia israelita soberana en contra de los griegos, y claramente los vencieron. Hay una conmemoración en relación a esa victoria. Sí, ¿sabe cómo se llama esa victoria? La fiesta de Hanukkah. Ahora, recordemos que la palabra Hanukkah es una palabra hebrea que significa dedicación. Y es justamente una de las fiestas de hombre que se dejó establecido dentro del calendario hebreo. Fiesta que nosotros no celebramos, como tampoco celebramos una que está al inicio del año, que corresponde a la fiesta que aparece en el libro de Esther, que vendría siendo Purim. Esas son fiestas de hombres. Nosotros no las celebramos porque no estamos bajo mandamiento de hombre. Nosotros celebramos solo las 7 fiestas celestiales que están escritas en la Torá y son la voluntad del Padre. Y eso es todo. Ahora, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque de aquí se van a empezar a desglosar muchas cosas que afectaron el ámbito espiritual de Israel. Por supuesto que sí, porque la infección, y se lo digo de esa forma, la infección de la influencia griega a nivel espiritual claramente trajo una modificación y un enturbamiento en el ámbito de la mente, sí, en el alma. Porque claramente los espíritus que vienen asociados justamente a
a este principado de Grecia, claramente iban a influir en los débiles y ojo, y escuche muy bien esto, a los que le pertenecen a la simiente de la serpiente. Y eso que implica que claramente es ahí donde esta simiente de la serpiente se va a empezar a potenciar y va a empezar a tomar un lugar justamente, lamentablemente, dentro de la casta de las cabezas espirituales que estaban en ese momento en Israel. Estamos hablando del ámbito fariseo. Ahora, vamos a revisar esto justamente y aquí yo les quiero mostrar que esta fiesta también no es que la haya vivido ni que la haya celebrado Mashiach, pero sí él estaba presente cuando estaba esta fiesta en la sección del templo y él estaba en ese lugar ahí y se produce una confrontación justamente con los judíos de ese instante. Y aquí usted, si quiere, nos vamos a Juan capítulo 10, verso 22 en adelante, y vamos a ver justamente esta fiesta de la dedicación, o justamente la fiesta de Hanukkah en hebreo, que celebra, conmemora esta victoria militar que tuvieron justamente la familia, por decirlo de una forma, ¿no es cierto?, de Matatías, ¿no es cierto?, en este caso, a través de su hijo Judas Macabeo. Dice acá, en el capítulo 10 de Juan, verso 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí usted se puede dar cuenta que él no estaba celebrando, sino que andaba justamente en ese lugar. Y claramente esa es la fiesta que está conmemorando esta batalla. ¿Y ocurre en qué fecha? Hay una fecha que aparece en el libro de Macabeos, ¿no es cierto? Y es la que sigue reinando hasta hoy día, ¿ya? Que es la fecha del día 25 del 9º mes, ¿ya?, del calendario hebreo, la cual se celebra por 8 días. Usted puede revisar el libro de Macabeos en Primera de Macabeos, capítulo 4, del 36 al 61. Estoy amplificando y estoy colocándole lupa sola y exclusivamente a este tipo de batalla. Lea el capítulo completo, lea la historia completa, para que usted pueda encontrar justamente a este gran personaje, justamente una imagen, una marcha blanca de lo que vendría a ser el día de mañana, es justamente el anti-Mashiach. De hecho, hay que entender que el Ruach de Grecia es el que va a respaldar al anti-Mashiach conjuntamente con Babilonia. O sea, estamos hablando que es un sistema religioso, por supuesto que sí, claramente. Y es por eso que es tan importante entender cómo operan estos dos principados, que por favor los invito a que vuelvan a estudiar justamente esos capítulos, porque les va a abrir mucho el entendimiento para lo que se viene por delante y para lo que está ocurriendo hoy, claramente en un nivel bastante más suave, no tan tirano, por decirlo de alguna forma, como lo que va a ocurrir para cuando se manifieste el anti-Mashiach. Pero claramente esto ocurrió aproximadamente en el año 164 antes de Mashiach, ¿ya? Y usted, como le vuelvo a repetir, revíselo esto en Primera de Macabeos. Ahora, cuando llega Mashiach a incorporarse, ¿no es cierto?, dentro del ámbito religioso, lo digo de esta forma, en Israel, se encontró con varias personas o varios personajes que claramente obedecían a diferentes tipos de sectas. Y lo digo de esa forma porque, de hecho, tanto así en el pasado como en el presente está exactamente igual, lo que cambian son solamente los nombres. Pero hay que entender también que la palabra secta hoy día se ve en el ámbito peyorativo, en el ámbito diabólico, en el ámbito satánico, que no deja de tener razón, pero no lo quiero llevar a ese plano, sino que lo quiero llevar a que la palabra secta habla de una sección. ¿Se fija? Es una sección. Entonces, las sectas son secciones en relación a un mismo tema, ¿ya? Pero aquí vamos a ver las diferencias que existían en su momento, para que también usted, cuando esté leyendo el Brit Hadashah, pueda entender más cabalmente el por qué habían ciertos tipos de preguntas que hacían los fariseos y ciertos tipos de preguntas que hacían los saduceos. Ahora vamos a arrancar. Recordemos que claramente el espíritu de Grecia lo que hace es consolidar una Babilonia de la cual ya venían. Porque recuerde que estos 70 años que estuvieron deportados justamente en la casa de Judá, disculpe, en Babilonia,
trajeron muchas cositas en los bolsos, no en las mochilas porque no eran mochilas, sino que en sus bolsos, en sus maletines trajeron muchas cositas desde allá. Cosas que encontraron como interesantes, bueno, ya sí, pues dejémoslo, y eso después se empieza a consolidar, se empieza a producir justamente como una escoria de dura con el paso de Grecia. ¿Y eso qué ocurrió? Vamos a ver que aparece claramente lo que ya comenté, los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios, los coanim, que también de alguna forma se mantienen los sacerdotes, ¿no es cierto?, del ámbito del templo. Aparecen los ancianos, que también se les conocen justamente como los rabinos, ¿no es cierto?, y están los escribas o intérpretes de la Torá. Hay que entender que en la historia de Grecia tiene algo tan impresionante porque literalmente ellos conquistaron el planeta entero conocido. Claramente eso no opera dentro del ámbito del territorio de América. Ellos conocían lo que era África, Europa, Asia, Oriente y Medio Oriente, ¿no es cierto? Es un poco para que se pueda entender, es el plano geográfico que ellos conocían. No tenían idea que había una separación justamente del territorio físico, ¿no es cierto?, del planeta, que se había desprendido y claramente era imposible que lo vieran para esa época, porque si hubieran estado en la costa de África o en la costa de Europa, podrían haber visto justamente algunas islas o otro territorio, porque con el paso del tiempo se empezó a perder, ya nunca más se vio. Claramente eso es lo que ellos conocían. Entonces, ¿qué ocurre? El plano de gobierno y de establecimiento del imperio de Grecia, Alejandro Magno, él lo conquistó absolutamente todo. Y la forma de conquistar era a través de la mente, era a través justamente de sus pensamientos. Ellos querían establecer un nivel de cultura, por decirlo de una forma, a nivel global. No se muevan, quédense aquí nomás. Pero para que usted se mantenga acá en este lugar, lo que tiene que hacer es renunciar a sus ideas, a su religión, como lo queramos llamar, a todo. ¿Por qué? Porque ahora usted va a estar bajo nuestro dominio, así que usted tiene que conocer los dioses griegos, etcétera, etcétera, nuestra cultura, nosotros cómo comemos, cómo vestimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue justamente lo que pasó cuando muere Alejandro Magno, y él gobierna aproximadamente por 12 años, y él muere muy joven, pero quienes estaban con ellos eran otros jóvenes, ¿no es cierto?, que eran 4 generales. Y se divide el reino completo de Grecia en 4 secciones, dentro de las cuales una justamente que vendría siendo la sección donde está Medio Oriente, Israel. Claramente ahí estaba Antíoco Epífanes. Todo esto que es parte de la historia de Israel, usted lo puede ver documentado en los libros de Macabeos, en este caso en el primer libro. ¿Ya? Y aquí ocurre que se produce la primera traducción de la escritura al griego durante este periodo, ¿ya? Y claramente todas estas cosas que nosotros vemos como Grecia estaba avanzando y avanzando, se produce que en Egipto aparece una ciudad-puerto que tiene el nombre claramente del emperador, de Alejandro Magno. ¿Y cómo se llama esa ciudad-puerto? Alejandría. Y uno dice, ¿cómo es posible que tenga ese nombre? La persona que no conoce la historia claramente, ¿cómo no le suena que sea Alejandría un nombre de una ciudad egipcia? ¿No es cierto? Debería llamarse Tutankamón, por decir una cosa así, ¿no es cierto? Pero no, se llamaba Alejandría. ¿Por qué? Porque ahí uno entiende el nivel de influencia y cómo llegaron a tomar los territorios justamente del Imperio de Grecia. Y se le conoce a esta ciudad-puerto como Alejandría. Ahora, en ese lugar hay una gran biblioteca que se empezó a reunir toda la información a nivel global que había a medida que iban ellos tomando territorio. Y una de las cosas que quisieron ellos tener eran justamente el Tanaj, sí, las escrituras hebreas, para poder tener la sabiduría justamente de a 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora le colocan la escritura de los 70, no le colocan de los 72, como un nombre solamente estimativo. Pero es para que usted pueda conocer que de ahí viene. Ahora, la traducción del hebreo al griego claramente se recortan, por decir una forma, o se le pierde la pista al original de la palabra, porque las líneas gramaticales y
justamente todo lo que implica la forma gramatical de traducirlo no es 100% igual, es imposible, porque el único idioma del planeta y la única escritura del planeta que tiene la capacidad de poder albergar el sentido de lo que el Ruach HaKodesh inspiró en su momento es el hebreo. No hay otro. Usted bien sabe que una palabra hebrea no tiene un significado literalmente. Mínimo tiene 3, por decirlo de alguna forma. Mire, se lo voy a decir rápido. Ruach, ¿usted qué sabe qué significa? Lo que usted puede entender es que es espíritu, ¿no es cierto? Bueno, Ruach no solo significa espíritu, sino que también significa viento o aliento. Estamos hablando mínimo de 3 palabras. Y ahí usted va a ir al resto de las demás palabras que se va a encontrar con muchas definiciones. Entonces, por lo tanto, para poder plasmar de alguna forma lo más original posible del sentido que el Creador estableció a través de todos los escribas que escribieron y documentaron desde Moshe en adelante, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros conocemos como la compilación del Tanaj, claramente no era un trabajo fácil para llevarlo a la lengua griega. Bueno, ahí está justamente ese documento que hasta hoy día sigue siendo justamente uno de los respaldos que tenemos claramente de lo que el original decía las escrituras, porque lamentablemente hoy día tampoco podemos asegurar de que la traducción hebrea, ¿no es cierto?, de la misma Torá y del mismo Tanaj esté 100% como corresponde. Y se lo digo ¿por qué? Porque hay mucha mano por parte de los hijos de la serpiente que han tergiversado muchos pasajes donde alucía fuertemente la imagen de Mashiach para que no ocurra. Ojo. Por eso el conocer el idioma hebreo es una maravilla, por supuesto, porque es mucho más difícil que a uno lo puedan engañar. Pero le doy el dato. Si usted quiere corroborar efectivamente si la traducción del hebreo está correcta hoy día, si usted se va a la Septuaginta, que es como casi contradictorio decirlo, ¿no es cierto?, pero se va a encontrar con un documento que nadie ha querido tomarlo y nadie se ha encargado de manipularlo. Quedó ahí y ahí quedó. Y sin embargo, usted se podrá dar cuenta que de ahí hay muchas traducciones que hoy día sí avalan justamente la llegada de Mashiach y muchos pasajes donde justamente fueron borrados del original de ahora que tenemos en el hebreo y quedó esto registrado y escondido y el Padre lo dejó escondido justamente en el idioma griego. Bueno, dicho eso, vamos a revisar un poquito en profundidad cuáles vendrían siendo los rasgos de estas sectas que existían en los tiempos de Mashiach. Y vamos a partir por los saduceos, que vienen siendo los sadiquim o los justos, que era la forma de decirlo, ¿no es cierto? Los saduceos tenían el poder económico y político de la época. Luego se lo voy a mostrar. Y eran aliados de Roma. Miren, a lo que llegamos. Ellos nacen en la rebelión de los macabeos, claramente, contra Grecia, y son la casta sacerdotal que ellos colocan en ese tiempo, ya que los Kohanim del templo son sacados de Jerusalén. Yo aquí quiero voy a terminar un poquito esto. Esta guerra contra Grecia comienza en el año 175 antes del Mashiach y llevó 33 años de lucha dentro del territorio de Israel. Pero aquí les quiero amplificar un poco este tema. La casta de los saduceos es una casta que estableció Judas Macabeos. Sí. Es triste pensar de que este levita, ¿no es cierto?, quería él gobernar. Sí, porque él había dado las batallas, él se veía como una pequeña figura de David, pero resulta que conforme al canon de gobierno o a las dinastías de gobierno a niveles reales, le corresponde a la casa de Judá, no le corresponde a la casa de Leví, porque a la casa de Leví le corresponde otro tipo de responsabilidad que es maravillosa. Pero sin embargo, la respuesta que tuvo Judas en este momento de poder enfrentar a los griegos y tener las victorias una tras otra, claramente eso minó lamentablemente su humildad y se levantó su orgullo y él quiso gobernar sobre Israel en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todos aquellos levitas que se levantaron en contra de él para decirle, no, momento, está equivocado, no puede ser. Ahora tenemos que buscar un rey dentro de Judá para que pueda él gobernar, etcétera, etcétera. Y él se opuso a eso. Amados, esta historia de Hanukkah
que se ve tan linda no es tan linda finalmente, porque hubo mucha sangre en ese periodo. ¿A causa de qué? De que los mismos levitas dijeron, no, esperemos un poco, tenemos que buscar ahora quién va a gobernarnos. Y él dijo, ¿cómo que quién va a gobernarnos si yo he dado mi vida para justamente hacer la resistencia en contra del imperio de Grecia, y ahora me van a venir a desechar a mí cuando soy yo el que ha gobernado durante todo este tiempo toda la estrategia de defensa de Israel, etcétera, etcétera, etcétera? Y finalmente Judas Macabeo empieza a producir una persecución sobre sus propios hermanos levitas, y aquí arrancan una cantidad importante de levitas que se van hacia el norte de Israel, sobre el Mar Muerto. Pregúnteme a dónde, a la zona norte del Mar Muerto, conocido como Qumran. Pues se va conectando con la historia, ¿ya? ¿Se fija? Entonces los saduceos claramente son la casta religiosa impuesta por Judas Macabeo. Ahora, los que tenían justamente los saduceos tenían rasgos bastante particulares. Escuchen lo siguiente, ellos no tenían la interpretación de la Torá. Ellos no la interpretaban. Para ellos era lo que está escrito, era literal, ¿ya? Y claramente no existía un trasfondo espiritual, ni remordimiento, nada de esas cosas. Es decir, el arrepentimiento era una manifestación física. ¿Por qué? Porque usted ya se va a dar cuenta por qué. Era una manifestación física y también claramente las ofrendas. Tenía que haber algo ahí de por medio con respecto a la parte de manifestación física, ¿ya? Pero no había arrepentimiento en el corazón, a ellos no les importaba eso. Yo digo, pero ¿cómo no les va a importar? No les importaba porque estaban corrompidos. Para ellos era un negocio. La transgresión o el pecado para los saduceos era un gran negocio, porque todas las ofrendas que había que llevar justamente al templo para hacer los sacrificios, para la expiación de los pecados, etcétera, etcétera, que eso era en cualquier instante del año, ellos tenían palomas, cabritos, ovejitas, tenían todos ellos, y pregúntenme quién era el dueño, por decirlo de una forma, de ese, digamos, de ese capital, ¿no es cierto?, para que pueda hacer la ofrenda. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote. O sea, estamos hablando de ese nivel de corrupción. Si usted llegaba arrepentido, con su cabrito, con la ofrenda que conforme a la Torá estaba estipulada conforme a su pecado, usted iba a llegar allá adelante de los saduceos y yo le decir, momento, no, usted ese animalito no sirve. Ya no es kosher, por decirlo de una forma. No, esto es kosher. Lo que tiene acá adentro el corralito, que esto es del Cohen Gadol, esto están todos certificados, así que esto sí que le funciona. ¿Ese que trajo usted? No. Pero ¿cómo si yo? Sí, pero vale tanto si usted quiere expiar su pecado. Estamos hablando de eso. Eso ocurría en esa época. Entonces, por lo tanto, claramente el arrepentimiento de corazón ya finalmente a ellos no les importaba hacer el negocio con el pecado de la gente y con la carga que ellos traían. Eso es lo que ya a ese nivel estaba de corrompido. Y claramente para ellos lo mayor solamente era la Torá, porque el resto no era negocio para ellos. Conocer el resto del Tanaj, Salmos, Proverbios, los profetas, no me interesa. ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo aquí estoy para poder hacer justicia, ¿no es cierto? Y poder expiar justamente estas almas con las ofrendas al Creador. O sea, estamos hablando de un tema sumamente corrupto y claramente fuera absolutamente del corazón del Padre. Ahora, como ellos eran ignorantes del Tanaj, ¿no es cierto? Es decir, de todo el resto, profetas, escritos, etcétera, claramente iban a haber muchas cosas las cuales ellas nunca iban a transar, porque nunca les iban a creer. ¿Por qué? Porque en la Torá técnicamente no estaban. Entonces, una de las cosas que ellos claramente no creían eran en la resurrección de los muertos, porque en ninguna parte de la Torá habla de la resurrección de los muertos, y tampoco hablaban de Mashiach, porque no está especificado el tema de un Mashiach, de un ungido. No está especificado dentro de la Torá. Entonces, por lo tanto, eran incrédulos en relación a eso. Y mire, de hecho, tanto así, usted, para que lo que le estoy comentando, usted lo pueda ver documentado. Vamos a Hechos, capítulo 28, verso 6 en adelante, y mire con lo que nos vamos a encontrar acá con respecto a una circunstancia que tuvo que vivir Rav Shaul, donde él discierne justamente por la forma de expresarse quién era quién.
Hechos de los Apóstoles 28:6, dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, ¿se fija? Y la asamblea se dividió claramente, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahí se puede dar cuenta. Técnicamente ellos no creen en 4 cosas. No creen en un Mesías, no creen en resurrección, no creen en los malajim y tampoco creen en el ruaj de la persona. No creen en eso, ¿no? Porque para ellos lo que les importaba era hacer el negocio literal en el templo, ¿ya? Entonces, por eso, cuando alguien se levantaba en Israel, ¿no es cierto?, como el Mesías, ellos claramente lo confrontaban porque ellos no aceptaban de ninguna manera que se levantara un Mesías. ¿Y para qué queremos un Mesías? Si aquí está el sacrificio, acá está el negocio de ellos, y la persona se salvó y se arrepintió y se acabó. Eso es todo. Entonces, claramente a eso se le suma la contaminación técnicamente política que ya estaba dentro del templo. Y por lo mismo, Mashiach hace una manifestación física en el lugar, irrumpiendo en el templo, y usted lo puede ver eso en Mateo capítulo 21, verso 12. Vamos a revisar ahí en Mateo capítulo 21, verso 12, dice así: y entró Yeshua en el templo de Yahweh, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes las han hecho cueva de ladrones. ¿Se da cuenta? Aquí está la manifestación de lo que le estamos contando a nivel de la historia, que quienes estaban gobernando en el templo eran los saduceos. Ahora entendimos un poco de lo que implicó justamente el paso de Grecia en un ámbito físico, con un grupo llamado saduceos, ¿no es cierto?, que estaban a cargo de la administración del templo. Pero aquí aparecen ahora justamente los fariseos ahora. Salimos de los saduceos, entramos a conocer a los fariseos, y los fariseos aparece justamente el ámbito de los rabinos, ¿no es cierto?, el cual enseña al pueblo interpretando la Torá. Para ellos no es literal, hay que interpretarla, aquí entramos en otra área, y esta área de la interpretación fuertemente es una influencia de Grecia. Grecia trabaja fuertemente con la interpretación, y al haber interpretación, claramente entramos a la ¿qué? División. Porque mi interpretación dista de su interpretación y de esta interpretación, y etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que hoy día en Israel hay un dicho a causa de esto, de la interpretación, y a causa del paso de Grecia por el territorio de Israel. No sé si usted ha escuchado alguna vez decir que cuando hay 2 judíos hay tres versiones. Sí, cuando hay 2 judíos hay 3 versiones. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo pienso, lo que él piensa y lo que podríamos pensar, y hay otro pensamiento. Ay, amado, estamos hablando de eso, interpretaciones. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta de que el tema de interpretar la Torá trae una diversificación dentro de los maestros o de los rabí de la época, y cada uno agrupaba conforme a su pensamiento a un grupo de talmidim, de discípulos, ¿ya? Y claramente para ellos sí el arrepentimiento del corazón era importante, y posterior a eso habría que llevar la ofrenda por el pecado. O sea, estamos hablando que hay un poco más de orden, ¿no es cierto? Pero ya vimos la falencia que tiene. Y claramente, como había una postura espiritual, literalmente a nivel moral, bastante más alta que claramente que los saduceos, eran muy, muy respetados. Y claramente no así los saduceos, porque se sabía que era ya un negocio solamente lo que ellos hacían. Y obviamente eso produce una confrontación
una confrontación entre esos dos grupos, tanto los saduceos como los fariseos. De hecho, usted lo acaba de leer en lo que vemos justamente en Hechos de los Apóstoles. De hecho, Rav Shaul es como que tiró la bombita, por decirlo de una forma, y ¡pum! Ya, aquí ya, ahora ya sé ya quiénes son, porque se produjo la división inmediatamente. No, eso no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas que sí aparecieron conjuntamente con los fariseos, que eran muy respetados, muy seguidos, etcétera, etcétera, son las casas de reunión. Esas casas de reunión claramente eran para poder a los discípulos de cada uno de estos pensamientos rabínicos, ¿no es cierto?, tuvieran su espacio y se juntaban en un lugar. A ese lugar se le conoce hasta hoy como sinagoga, que era una palabra griega. Por supuesto, estamos hablando de la influencia de Grecia sobre Israel. Y esa palabra griega hasta hoy sigue siendo una palabra que se usa normalmente, tanto así que usted puede darse cuenta que también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en las cartas, ¿no es cierto?, de la Besorá, usted se va a encontrar con la palabra sinagoga en forma normal. Y uno cree ignorantemente que podría ser esto una palabra hebrea, pero como que no, el matiz de hebreo no lo tiene mucho. Por supuesto que no, porque es griega. Y esa palabra griega que se dice sinagoga es lo mismo que acabo de decir, es lugar de reunión. Ahora, en hebreo, ¿cómo se dice lugar de reunión o casa de reunión? Beit Knesset. ¿Usted se da cuenta hoy día cómo se llama el parlamento en Israel? El Knesset, exactamente. ¿Por qué? Porque la palabra Beit Knesset significa casa de la asamblea o casa de reunión. ¿Se fija? Ese sería el nombre original que se levantó en su época de los fariseos, ¿no es cierto?, para reunirse con sus talmidín, con sus discípulos. Ahora, aquí aparece otro grupo más que son los celotes. Era un grupo de celosos de la República de Israel. No por casualidad tenía el nombre de celote. Eran celosos de la República de Israel con respaldo de la Torá y la historia de Israel. O sea, tenían que conocer claramente las Escrituras para poder decir, sí, oye, aquí nadie nos mueve. Porque esto, por la historia y por la Escritura, esto es nuestro, ¿no es cierto? Hay un tema patriótico, no tan espiritual, pero hacen uso claramente de la Escritura para poder llevar esto a un ámbito técnicamente político, ¿no es cierto? El tema patriótico, ¿no es cierto? Ellos son claramente linaje de los macabeos, sí, son linajes de ellos, ¿ya? Y era claramente la resistencia política que existía técnicamente allá en el territorio. Y ellos se levantaban frente a cualquier tipo de invasión extranjera. Y aquí una de las cosas que aparecen, y usted va a decir, pero ¿cómo es posible? Sí, esto es, igual es fuerte, por decirlo de alguna manera, porque aquí aparecen y nacen, escuche muy bien lo que le voy a decir, nacen los sicarios. Sí, amado, en Israel, a través de los celotes aparecen los sicarios. Usted ha escuchado esa palabra acá en Centroamérica, en Ecuador, qué sé yo, en Colombia, en Venezuela, los sicarios, que son los asesinos a sueldos, etcétera, etcétera. Y uno lo relaciona con Centroamérica. Amado, esto nace en Israel a través de los celotes. ¿Por qué? Porque resulta que ellos llevaban una daga, una cuchilla, una daga escondida en su ropa que se llamaba sica. Entonces de ahí vienen los sicarios, porque ellos tenían esta daga escondida justamente para en cualquier momento cortar el cuello de alguno de los romanos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no sé si a usted le suena el nombre Barrabás. Bueno, Barrabás pertenecía a esta casta o esta secta religioso-política, y es por eso claramente que él estaba como un delincuente, como un malhechor, etcétera, etcétera, por Roma, ¿no es cierto? Y es con él con quien se encuentra justamente Mashiach en el momento de su sentencia. Entonces aquí a usted le va haciendo más sentido quién era Barrabás. Sí, Barrabás era un celote, y claramente él en su momento estaba defendiendo justamente el tema territorial. Era como una fuerza de resistencia israelí, pero claramente no conformada oficialmente. Era una cosa así muy, digamos, un movimiento, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero para que usted pueda hacerse entender un poquito la figura político-religiosa, era eso. Barrabás era justamente un celote. Ahora, lo que ya avanzamos hace un rato atrás eran los esenios. Los esenios, ¿no es cierto? Kohanim, del templo de Yerushalayim.
Coanim del templo de Jerusalén, claramente de la época de los macabeos. Y como ya les comenté, ellos arrancaron de esa masacre que se produjo justamente en el templo para poder defender justamente la Torá y el Tanaj, de alguna forma. ¿Por qué digo el Tanaj? Porque ahí vendría justamente toda la historia davídica, ¿no es cierto? Todo el linaje de la dinastía davídica, para poder justamente levantar un rey, el cual justamente Judas Macabeo dijo, no, yo soy el rey ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ellos justamente se fueron al norte, a la zona, como ya les comenté, del Mar Muerto al norte, a la zona de Qumran, porque para ellos consideraron en su momento que había que volverse al origen donde Yahweh habló por primera vez a su pueblo. ¿Y dónde era? En el desierto. Y es por eso que ellos se arrancan para allá y claramente bajan sus niveles de gasto, todo, hacen una vida sumamente, digamos, simple, muy básica, ¿no es cierto? Pero que lo que querían era oír la palabra del Creador. Quería más de alguno de ellos ser un cable a tierra para ser un profeta en su momento, para saber qué es lo que había que hacer. Y ellos se llevaron los rollos, etcétera, y un montón de cosas. Y ahí siguieron escribiendo y haciendo documentación. Y es justamente algo tan impresionante, porque estamos hablando de la época de los macabeos, cuando ellos se arrancan a ese sector, y ahí encontramos ahora último, en estos últimos años, ¿no es cierto?, los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, y ahí estos personajes que eran levitas de su época, arrancando de la masacre que estaba haciendo Judas Macabeo para quedarse con el poder del templo, los hace que se emigren justamente a esa zona, y están los documentos que hoy día tenemos justamente en el hermoso museo que tenemos allá en Israel. Bueno, dicho eso, uno de los que claramente termina el linaje, por decirlo de alguna forma, de los levitas y que se manifiesta físicamente en los tiempos de Mashiach es su primo Yohanan. Sí, porque Zacarías era, sí, él aguantó, ese linaje aguantó y era parte justamente de los levitas originales. Y es por eso que había un tiempo específico para que Elizabeth, ¿no es cierto?, pudiera dar a luz en el tiempo necesario, antecediendo a la llegada de Mashiach, para que su primo, en este caso en el ámbito carnal, ¿no es cierto?, pudiera ser esa voz que clamaría en el desierto, abriendo y enderezando el camino al Creador encarnado. Y eso lo dice claramente la Escritura. Ahora, de aquí aparecen también los escribas, eventualmente, ¿no es cierto? Y que los escribas también son una rama dentro de los fariseos, porque ellos es lo que iban manteniendo las escrituras vivas físicamente. ¿A qué me refiero? Con el paso del tiempo, con el paso del uso, claramente las escrituras, los papiros, iban claramente desgastándose. Todos los rollos se iban desgastando. Entonces ellos iban escribiendo letra por letra para ensamblarlo en el mismo lugar, parchar y hacer de alguna forma justamente la restauración de las escrituras conforme donde fuese necesario. Y ellos claramente, siendo los fariseos, también conocían la escritura y ellos eran los que estaban escribiendo letra por letra y sabían que son tantas letras por tantas líneas, etcétera, etcétera, para que quedara todo exactamente igual al original, sin cambiar ni una yod ni una cost. Y es por eso que se lo hace memoria justamente Mashiach, porque ellos como escribas, ¿no es cierto?, sabían muy bien cuáles eran las cantidades de letras que iban por cada una de las líneas y sabían claramente diferenciar la letra más pequeña y una pequeña comita que quedaba dentro de unas palabras para darle una intención justamente a las palabras, que era la más pequeña, que era la cost, ¿ya? Entonces, acá usted puede darse cuenta cómo se va produciendo esta ramificación, ¿no es cierto?, espiritual o religiosa, donde lo quiero escuchar también, con respecto al paso de Grecia en el territorio de Israel. Estoy hablando hace 2000 años, ya próximo vamos a llegar a los tiempos actuales, ¿ya? También cabe mencionar de que para esa época existían técnicamente dos casas farisaicas, una de Shammai, la otra era la casa de Gilel. La de Shammai era la rígida, era una tiranía, por decirlo de una forma. La de Shammai era los legalistas. Ellos no había una forma de tomar la escritura y dejar que de alguna forma el Espíritu les hablara. Claro que no es mucho pedir, ¿no es cierto? Pero ahí se puede dar cuenta que eran tan legalistas, tan estrictos, que ahí usted puede ver plasmado físicamente en ellos el Ruaj
de Grecia. Porque lo que dijimos en un principio, Grecia, ¿qué es lo que tiene? Una forma rígida de pensamiento. Y para ellos es así y no hay más. Y es con ellos, con los de la casa de Shammai, que nuestro rey Yeshua HaMashiach tiene las confrontaciones, no con los que eran de la casa de Hillel. ¿Ah? Y ahora, de hecho, tanto así que Hillel era pariente de Gamaliel, y Gamaliel era el rabí que tuvo justamente Rav Shaul. ¿Se da cuenta? Esa es la línea para que usted pueda conocerla. Ahora, acá usted se puede dar cuenta cuando le estaba hablando en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Aquí vemos cómo Mashiach hace comentarios con respecto al tema de la traducción de la Escritura a los escribas y todos los que están acá. Y miren lo que dice, ahora que usted ya lo entiende, que los fariseos sacan una rama de ellos que se llama los escribas, y ellos son los que van justamente revisando que la Escritura se mantenga siempre los papeles impecables, ¿no es cierto? Que no hay si alguno se rompió, ya lo cambian, pero tienen que escribir todo lo que estaba en esa hoja. Eso es lo que ellos hacían. Miren lo que pasa acá nuevamente con Mateo capítulo 5, verso 16. No piensen que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para completar. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una cost. ¿Por qué hace ese comentario? Pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el Malhut Hashamayim. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el Malhut Hashamayim. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entrarán en el Malhut Hashamayim. ¿Se da cuenta? Dice los escribas y fariseos, porque estamos hablando que los escribas eran de la rama de los fariseos que transcribían toda la escritura, y ahí estaba la yod, que es una comita, ¿no es cierto?, que va en el aire, que es una letra, que es la más pequeña literalmente de todo el alefato hebreo, pero está la cost, que es una cosita muy pequeñita, que es una vueltecita que se le da unas letras y le da una entonación justamente a la frase y a la palabra. Y eso, si no aparece, la palabra cambia de su sentido, etcétera, etcétera. Pero la yod es la letra más pequeña y la cos es esa cosita, como le digo yo, que hace este cambio en la palabra. Entonces, ¿a quién le estaba hablando ahí? A los escribas que transcribían literalmente, y es por eso que hace esa referencia a él. La yod y la cos. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a los escribas que estaban transcribiendo justamente las escrituras. Ahora, como ya le dije, Hillel, abuelo de Gamaliel. Hillel era abuelo de Gamaliel, maestro de Rav Shaul, y ahí usted lo puede revisar eventualmente si usted lo quiere ver en Hechos 22, capítulo 3, o sea, en Hechos 22, verso 3, en Filipenses, capítulo 3, del 4 al 6, y aquí usted puede ver también la intervención que hizo Gamaliel a favor de los apóstoles, de los Shelahim, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 5, 34. ¿Se acuerda que Dios los habían tomado prisioneros, que sé yo, le estaban prohibiendo que hablaran el nombre de Yeshua, que etcétera, etcétera? Y al final viene, se levanta Gamaliel y dice, por favor, ¿los pueden sacar un poquito a estos muchachos? Ya. Se cierra la puerta, conversemos una cosita. Miren, ¿ustedes se acuerdan que se levantó tal persona hace un tiempo atrás y trajo a mucho pueblo, y después cuando él muere, todos los que lo seguían se callaron y se disiparon? ¿Se acuerdan que al posterior de él vino otro más que se levantó y que trajo mucho pueblo también? Por el fallecimiento de él, cuando él muere, ¿qué pasó con sus seguidores? Se esparcieron. Escuchen muy bien esto. No sea cosa que si esto es de los hombres, pasa exactamente lo mismo. Pero si no lo es, no sea cosa que ustedes estén luchando contra Elohim. Así que déjenlos nomás. Si esto es de ellos, si esto es una cosa de hombres, así como pasó en el pasado, va a volver a ocurrir. Pero si no es así, presten atención. Esa fue la recomendación de Gamaliel, para que usted se pueda dar cuenta de que dentro del fariseísmo estaba la casa de Shammai y la casa de Hillel, que tenía un corazón y una mente bastante más, no rígida claramente como la de Shammai, porque ahí está la concentración de Grecia, pero dentro de esta rama de los fariseos
que era la casa de Gilel, era algo que era más consciente, era, por decirlo de una forma, más sensato. Era más sensato para hablar, para pensar, para razonar. Claramente, mayor nivel de sabiduría. Ahí se puede dar cuenta. Y de ahí, y de esa casa, aparece justamente Rab Shaul. Bueno, ahora, llegando a estos tiempos, vemos cómo sigue Grecia estando de por medio, y aquí hoy día ya hablamos ya de judaísmo, ¿no es cierto? Pero el judaísmo del presente es el fariseísmo del pasado. Es exactamente lo mismo. Con la diferencia que aquí cambian los nombres, ¿no es cierto? Pero vemos que la raíz es exactamente la misma. Los judíos ortodoxos, estamos hablando de los rabinos de hoy día, son los mismos de hace 2000 años atrás, tanto así que traen las mismas costumbres a través del Talmud de la época hasta hoy. Bueno, judaísmo ultra ortodoxo, escuchen eso, algunos lo niegan dentro de allá de Israel, pero conocemos que existe un judaísmo ultra ortodoxo, que son los religiosos que son los religiosos estrictos de la Torá y el Talmud. Ahí ya bajamos, pero 1000 grados, ¿no es cierto? Estrictos en la Torá, qué lindo. Y el Talmud, ¿cómo se concilian esas dos cosas? Bueno, ahí está el tema que por qué el Papa también aborrece las mezclas, ¿eh? Lo dice la Torá claramente. Son religiosos estrictos de la Torá y el Talmud. Recordemos que el Talmud técnicamente aparece como tradición 50 años antes de Mashiach, ¿ya? Y claramente, y los demás libros de judaísmo, y donde se desprende también los hasídicos. ¿Has escuchado hablar de los hasídicos? Bueno, de estos ultraortodoxos se desprenden los hasídicos, y estos hasídicos son nacidos en Hungría durante la Segunda Guerra. De ahí aparece este grupo, ¿no es cierto?, de fariseos modernos, ¿no es cierto?, del judaísmo, y estos nacen en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Y claramente ellos abordan enseñanzas más, escucha esto, místicas. Sí, enseñanzas místicas, claramente por dejarse influenciar por el sistema de la Kabbalah. Ahora a eso agréguele los libros del Zohar, que son libros justamente místicos dentro del ámbito judío, y que también claramente son libros literalmente de ocultismo. Sí, de ocultismo. ¿Cómo quiere que se lo explique? Usted ya se lo dije. Los hijos de la serpiente son astutos y se disfrazan como ángel de luz. ¿Y lo dijo quién? Rab Shaul. Bueno, ahora existe, posterior a el judaísmo reformista, ¿ya? Que es un movimiento que apoya la modificación de la Torá. Y escuche bien esto, es un movimiento que apoya la modificación de la Torá y la práctica judía tradicional para que sea coherente con las condiciones sociales y culturales contemporáneas. Es decir, adaptar la Torá al mundo. No que el mundo se adapte a la Torá, sino que adaptar la Torá al mundo. Ellos no tienen ningún problema en hacer reforma. Por eso le llaman judaísmo reformista, ¿ya? Lo que diferencia al judaísmo reformista de las otras sectas judías es el compromiso con la idea de que la ley o la Torá y las prácticas judías siguen evolucionando, lo que requiere cambios a lo largo del tiempo. Entonces, usted se podrá dar cuenta que si usted va modificando la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Dejándola como mandamiento de hombre. Dejó de ser la Torá original. Deja de ser la palabra del Padre, sino que ahora es palabra de hombre modificada a los tiempos actuales. Ahora, usted podrá darse cuenta como Rab Shaul dice lo siguiente en Romanos capítulo 2, verso 2, yo creo que muchos lo saben ya: no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Es decir, yo me tengo que no conformar al mundo, sino que yo me tengo que transformar, ¿no es cierto? No dejarme llevar por la corriente del mundo, sino que en un momento, no, yo estoy firme sobre la roca. A mí el agua se puede mover alrededor mío, pero el agua no me va a sacar. Esa es la corriente del mundo, no me va a sacar de la roca. ¿Y cuál es la roca? La Torá. La Torá es la roca, que es Mashiach. Es la Torá viviente. Entonces, sin embargo, el judaísmo reformista, para ellos no. Hay que ir modificando la Torá, hay que adaptarla a los tiempos. Momento,
La Torá no se adapta a los tiempos. El hombre que está en los tiempos se adapta a la Torá. Y es lo que justamente dice Rav Shaul. No se conformen a este siglo, no se conformen a lo que está pasando en el mundo. No se conformen, sino que renuévense conociendo la voluntad del Creador, la voluntad del Padre, que está ¿dónde está? En la Torá. Y cuando ustedes lo vean eso, van a poder comprobar que lo que está escrito es bueno, agradable y perfecto. Pues las señales, milagros y prodigios y la provisión celestial sí se va a manifestar. De otra manera, usted se va a quedar justamente con la corriente del mundo. Ahora, dentro de estas cosas, cuando estamos viendo que quieren ellos adaptarse, ¿no es cierto?, a la modernidad, por decirlo de una forma, ¿qué es lo que va a producir? La modernidad cultural es literalmente igual a mayor nivel de corrupción. Porque la Torá es incorruptible, porque es perfecta, pero si se modifica, se va a corromper, porque deja de ser pura. Ya metieron manos los hombres, y ojo, hombres, hijos de la serpiente, porque está escrito que no va a haber ningún tipo de modificación de la escritura, ¿no es cierto? En la misma Torá lo dice, no vas a agregar ni vas a menguar de todas las palabras que te he dicho. Está escrito. Entonces, por lo tanto, aquí usted también se puede dar cuenta cómo los fariseos agregaron o restaron palabras y encima estos reformistas, estos judaísmos reformistas, consideran que sí se puede, podemos, hagamos una poda a la escritura. Jamás, eso no se puede. Y si usted lo hace, sin llorar. Ahora, luego de esto, tenemos otro nivel que es el judaísmo ortodoxo. No es el ultra ortodoxo, no es el reformista, es el ortodoxo. Y ellos siguen rigurosamente la Torá, el Talmud, pero no son tan místicos, menos místicos que los ultra ortodoxos o los hasídicos, ¿ya? Y luego viene el judaísmo conservador, que vendría siendo personas que son del pueblo de Israel, que no son de la casta religiosa, o sea, ellos no pertenecen a ninguno de estos grupos farisaicos o rabínicos, ¿ya? Pero viven observando la Torá, ¿ya? Ellos oran, celebran las fiestas, tratan de mantenerse dentro del redil, por decirlo de alguna forma. Ellos son los del judaísmo conservador. Ellos mantienen la Torá, pero agreguemos que también agregan y mantienen las tradiciones. No podemos decir que no, también lo hacen. Y para ir cerrando, tenemos el judaísmo secular. ¿Usted sabe lo que significa secular? Es sin Elohim, sin Dios. Literal, que gran parte del norte de Israel lo vive de esa manera, ¿ya? Judaísmo secular son personas judías que no observan, no cumplen con la Torá y viven de forma absolutamente mundana. Claramente mostrando un poco en el presente lo que pasaba con el reino del norte, que era exactamente lo mismo. Ellos decían ser israelitas, pero no estaban bajo el gobierno de la Torá. Por lo tanto, entonces, el Papa, ¿qué fue lo que hizo? Los cortó. Dijo, ok, ustedes no van a seguir viviendo conforme a mi voluntad, ningún problema. Entonces le voy a dar un Sefer Kiritut. Pum, carta de divorcio. Y ustedes ahora ya no son mi pueblo. Cuando hagan Teshuvá, que eso va a ser cuando llegue mi hijo, Mashiach, ahí ustedes, si se arrepienten de sus pecados, volverán a ser mi pueblo. Pero desde ahora en adelante ustedes son gentiles. Y es de ahí donde viene justamente también toda esta mezcla de la religión, haciendo creer que los gentiles vienen siendo el mundo. Y no, el mundo no es gentil, de lo que habla la Escritura. Los gentiles sí, son del mundo, pero este gentiles está hablando de la casa de Israel. Y claramente como pasó en el reino del norte, ¿no es cierto?, cuando se produce esta rebeldía de no caminar en Torá, es lo que hoy día estamos viendo justamente en estos tiempos con respecto a estos judíos que son seculares, donde también todo el grupo religioso de los rabinos están buscando que esta gente haga teshuvá, que se arrepiente, que vuelva al redil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es la siguiente, ¿a qué redil van a llegar? Claro, van a salir del mundo, ¿para dónde van a entrar? Al sistema religioso. ¿Y de qué estamos hablando? Exactamente de lo mismo. Amados, yo espero que esto les haya abierto el entendimiento para poder entender qué es lo grave de la importancia, de la influencia del Ruach, del espíritu de Grecia. Es así de delicado. Y eso, si usted lo trasloca, ¿no es cierto?, lo traspola, ¿no es cierto?, lo lleva, ¿no es cierto?, en paralelo al ámbito evangélico,
cristiano es exactamente lo mismo. No que soy del pastor tanto, que soy del pastor tanto, soy del ministerio tanto, y el que tenga el nombre más rimbombante es, bueno, ustedes saben que los nombres les gustan mucho a Babilonia, porque ellos querían hacerse un nombre. ¿Se acuerdan que ese es un nombre por si acaso fueran dispersados? Pero bueno, dicho eso, amados, los dejamos hasta aquí y esperamos que justamente haya sido de entendimiento y de abertura de su mente y corazón para poder entender un poco más justamente lo que está en la Escritura y lo que estamos viviendo en los tiempos modernos. Grecia es sumamente influyente en el ámbito intelectual y usted se va a poder dar cuenta, si logra entender esto con respecto al tema del intelectualismo, que eso no opera solamente en el ámbito espiritual de las congregaciones mesiánicas y las que no son mesiánicas, sino que también a nivel del mundo. Usted se va a dar cuenta cuántos filósofos existen hoy día, sobre todo en el ámbito político, que estamos hablando de lo mismo, porque de Grecia nace la política. Pero bueno, hay mucho por conversar y los invito que por favor vayan a revisar justamente los 2 episodios, los 2 capítulos completos, que son varios temas, ¿no es cierto? Son varias clases con respecto al espíritu de Babilonia y el espíritu de Grecia, para que ustedes puedan tener una amplificación mucho más amplia en relación a este tema. Pero bueno, dicho eso, los dejamos desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Nos estamos viendo el próximo Shabbat Shalom.